muchas gracias, Héctor. Primero que nada quisiera agradecer a los compañeros de la Asociación de Epistemología por darme la oportunidad de participar y aquí junto a Lorena. Y en segundo lugar, evidentemente, a los asistentes que estáis en el público. Bueno, mi ponencia, como bien ha dicho Héctor, se llama La sofisticación de la violencia. Esta es básicamente la línea principal que voy a tratar a lo largo de la misma. Y la he distribuido en tres grandes bloques que vendrían a ser, en primer lugar, voy a comentar ciertos momentos históricos que son sugerentes al argumento mismo. En segundo lugar, voy a hacer una descripción sucinta en términos generales a partir de 5 elementos modernos de lo que es la sociedad actual. Y en tercer lugar, pues trataré propiamente tal lo que vendría a ser el argumento, que tiene que ver con los nuevos mecanismos de ejercicio y canalización del poder en las sociedades plurales. Bueno, el otro día en esta misma facultad escuché a unos estudiantes hablar algo así como que a ver si nos dejábamos de hablar sobre los amos y nos poníamos a pensar sobre las cosas. En este sentido, mi ponencia va a seguir, digamos, esta perspectiva de carácter más bien sociológico, pero en cualquier caso, y para quien le pueda interesar, al final, si lo deseáis, pues puedo entregar la bibliografía de cada uno de los temas que voy a tratar. Bueno, para comenzar, respecto a las cuestiones históricas, me gustaría poner el punto de inicio en la Paz de Westfalia de 1648. Esto porque, como bien sabéis, genera, digamos, o termina con la Guerra de los 30 años y sienta las bases del Estado moderno, conceptos como la soberanía, el principio de no intervención, también se establece la diplomacia como, digamos, mecanismo de resolución de conflictos y además se consagra ya el principio cuius regio eius religio. Así da inicio a la primera sociedad internacional, la cual culmina con el Congreso de Viena de 1815, que toma todos estos elementos y a partir del equilibrio de los estados, digamos, establecen Metternich y Castlereagh una paz duradera, digamos, un orden legítimo estable que genera una paz bastante duradera, teniendo en cuenta además que estamos en el contexto posrevolucionario de las guerras napoleónicas. En cualquier caso, lo que vemos aquí es un proceso de institucionalización a nivel de sociedad internacional y de universalización del Estado moderno como organización política, lo cual luego culminará ya con la creación de las Naciones Unidas. Esto es paralelo justamente al proceso, como bien sabéis, de racionalización que ya se ve también en estados, en partidos políticos o en empresas. Un ámbito en el que queda de manifiesto también cómo va siendo este proceso es en el propio del desarrollo del derecho administrativo. Así como bien sabéis, el derecho administrativo es un ámbito que se crea autónomamente en la Francia revolucionaria, esto por los recelos de los revolucionarios a la intromisión de los jueces a las decisiones del Poder Ejecutivo. Y luego ya habrá un proceso ya plenamente de jurisdiccionalización. Lo que me quisiera enfocar es sobre todo más adelante, ya cuando hay una ampliación de las competencias del Estado, esto sobre todo al meterse en las esferas económicas y principalmente de servicios públicos, que el Estado no solo requiere ciertas limitaciones para su actuación, sino que también requiere ciertas prerrogativas para cumplir con el propio principio de eficacia. En cualquier caso, y volviendo a la esfera internacional, lo que se generará, digamos, en esta época, a finales del siglo XIX y a principios del XX, es un rígido sistema de alianzas que coadyuvará a que se genere, por la propia rigidez del sistema que no permite pues, la adaptación a ciertas problemáticas, llevará a que se genere la Primera Guerra Mundial. Saltando de un ámbito de la política y del derecho a un ámbito ya más económico, hay que tener obviamente en cuenta el desarrollo industrial que ha habido estos 2 últimos siglos. Así, este mismo desarrollo industrial ha significado también, por otra parte, la modernización de los instrumentos de la muerte. Esto en 2 aspectos básicos que vienen a ser, digamos, los paradigmas de las 2 vanguardias de este sentido de modernización. Por un lado, en la vanguardia de los procesos racionalizadores está la creación de los campos de concentración. Esto es una perfecta división de tareas
una mayor especialización y una optimización del producto final, que vendría a ser pues las matanzas, y además permite en el mismo proceso, en la misma configuración de este proceso, la deshumanización, esto es, la inconsciencia de los operarios que están inmersos, digamos, que ejecutan las propias tareas, y además pues la irresponsabilidad, evidentemente, al no saber, digamos, cuál es el producto entero o final de la industria en la que están trabajando, pues esto genera la irresponsabilidad que también en los juicios de Nuremberg los líderes nazis eran a lo que apelaban, ellos solo recibían órdenes, entonces eran por lo tanto irresponsables del producto final. En segundo lugar, estaría en la vanguardia del conocimiento científico la creación del armamento nuclear. Y es que no hay que olvidar que en el proyecto Manhattan, para la creación de la bomba atómica, participaron grandes científicos de la talla de Fermi, Neumann, Oppenheimer o Feynman. Así, con la creación de la bomba nuclear, se fue hacia la doctrina de la destrucción mutua asegurada, MAD en sus siglas en inglés, que se sustenta justamente en esta, digamos, en esta idea del equilibrio de poderes también. Bueno, tras todos estos hechos, hay ciertas personas que se precipitaron a condenar directamente a la modernidad. Pero históricamente hay muchos ejemplos y también, sobre todo en estas últimas décadas incluso, que indicarían una dirección opuesta a estas afirmaciones. En cualquier caso, uno de los más paradigmáticos es el de Ruanda de 1994, donde en alrededor de 100 días, entre 800.000 y 1 millón de personas, aunque hay estimaciones que llegan hasta los 2 millones, fueron asesinadas con machetes. Esto muestra efectivamente que no se requieren, o sea, los genocidios no requieren propiamente tal de una modernidad. Saltando en tercer lugar a una esfera, un ámbito más bien cultural, me gustaría también tratar aquí la cuestión de la censura. Ejemplos de censura conoceréis muchos, pues los libros prohibidos de la Iglesia, el Comité de Salvación Pública de los revolucionarios, pues la típica paranoia de intromisión de la ideología del otro durante la Guerra Fría, la quema de libros, y aquí en la cuestión de la quema de libros hay una curiosa anécdota, que en el régimen de Pinochet hubo quema de libros, obviamente, y se llegaron a quemar incluso libros que contuvieran la palabra cubismo. Esto porque podía ser relación a Cuba. O sea, digamos, para establecer un poco el nivel de la cuestión. Y digamos ya más contemporáneamente también han sido objetos de censura pues el heavy metal. El mismo Pinochet no dejaba pasar, por ejemplo, a Iron Maiden o a Queen por promover el satanismo o la homosexualidad. Y bueno, los videojuegos también, por ser supuestos promotores de la violencia. Este debate se está reavivando un poco ahora con la aparición del juego Fortnite. Y la pornografía también, por ser una supuesta reproducción cultural de ciertos cánones patriarcales o machistas. En cualquier caso, estos ejemplos, como muchos otros que conoceréis, tienen como base establecer una ficción como criterio, y esto a partir de 3 supuestos. En primer lugar, tener una concepción oscurantista de lo que vendría a ser la reproducción social, por no decir directamente esotérica. En segundo lugar, un intento de revisión o supresión del pasado social y cultural por las posibles reminiscencias que podría haber de, pues lo que sea, el diablo, el antiguo régimen, el marxismo, la homosexualidad, la violencia o el machismo. Y en tercer lugar, un intento de consolidación generalmente impuesto de una nueva serie de ideales sobre los que erigir, digamos, el culto a la verdad. Por último, para acabar con este primer bloque, me gustaría comentar la guerra de los Balcanes, ya que es muy paradigmático lo que sucede pues, tras la caída de la Unión Soviética. Como sabéis, todo el cinturón de influencia de la Unión Soviética, tras su caída, pues padeció por el desequilibrio generado por la pérdida o el vacío de poder. Así, uno de los ejemplos de conflicto fue justamente la guerra de los Balcanes, donde lo que se ve es una democratización de la guerra. Aquí el eje principal es lo identitario, ya sea étnico, religioso, ideológico o lo que sea, y además se entremezclan todos estos elementos. Y en cualquier caso es el primer paso del camino hacia lo que es la guerra híbrida,
Esto en dos sentidos. En primer lugar, vemos que los adversarios, los contendientes, son mucho más complejos, sus relaciones son mucho más fluidas de lo que normalmente se ve, y también por los métodos utilizados, que van más allá de los meros ejércitos convencionales, a la utilización también de técnicas irregulares y mezclado además con elementos terroristas y criminales. Bueno, digamos, el segundo gran bloque, como os he comentado, es una descripción general de lo que vendría a ser más o menos las sociedades actuales, complejas, generalmente occidentales, aunque podríamos también incluir a Japón, por ejemplo, a la India o a Sudáfrica. En cualquier caso, comentaré estos cinco elementos. Hay más también que definen lo que vendría a ser la modernidad, pero estos son más claros y se han acentuado las últimas décadas sobre todo. Además, interactúan entre ellos recíprocamente. En primer lugar, por ejemplo, está el desarrollo tecnológico, que viene a ser el desencadenador de que estos elementos se acentúen. Así, las sucesivas revoluciones industriales han generado tanto nuevos recursos, nuevas oportunidades, como nuevos problemas y desafíos. Se han ampliado las telecomunicaciones y se ha ido a una mayor especialización del trabajo. Lo que podríamos describir ahora es una especie de paradigma del HD, esto es, un intento por la mejora de la potencia y resolución tecnológicas a los niveles más fundamentales, o como se habla a veces ahora de lo micro, incluso de lo nano, pues a este nivel. Evidentemente también el desarrollo tecnológico ha tenido un enorme impacto en cuanto a la creación del espacio virtual y las redes sociales, que permiten, digamos, toda la exposición e intercambio de ideas, información y recursos. Este elemento está plenamente vinculado con el siguiente, que vendría a ser la acentuación de lo que es el núcleo de la apoteosis hipermoderna, que es el individualismo. Obviamente esta acentuación también tiene que ver es fruto, digamos, de la sociedad de consumo, y la idea cardinal es la de la propia construcción del individuo. Esto es posible llevarlo a cabo también gracias a la propia customización que permite el mercado, esto es, pues lo típico de que puedes poner tu nombre en una taza o poner tu cara en tu camiseta, o vestir como quieras, hablar como quieras, digamos, en todas estas esferas de la moda, el arte, los ideales, con tal de construir tu propia identidad, tus gustos, lo que te defina. Digamos, todo a gusto del consumidor. Además, la propia vitrina de las redes sociales, donde se caracteriza, digamos, a partir del hedonismo y de la propia mecánica esta de seducción, pues permite acentuar este elemento, ya sea, por ejemplo, en Instagram, la propia imagen; en YouTube, lo que vendría a ser el relato; en Facebook, a lo mejor la bibliografía; o en LinkedIn, si es que es más así profesional. También en Twitter, evidentemente, el eslogan o la frase que te define, o el zasca que le das al político de turno, o lo que sea. En cualquier sentido, digamos, el sentido, valga la redundancia, del individuo es tender a la singularidad, al quiebre, a la vanguardia, a la diferenciación, incluso en algún caso proyectarse él mismo, su historia personal, como la propia historia, digamos, de carácter universal o en términos mayúsculos. Pero evidentemente esto también tiene su contraparte, y que además está relacionado con los dos siguientes elementos que comentaré, que es el sentido propio de desarraigo. Así, estos dos siguientes elementos son de carácter más contextual. Uno es la tendencia espacial, que denominamos globalización, y el otro es la tendencia temporal, que es la propia aceleración. Comenzando por el primero, la globalización tiene que ver más que nada con por resumir, el acortamiento de las distancias. Esto genera en los sujetos, digamos, individuos y grupos, ciertos recelos, porque aquí me gusta hacer la comparación o la metáfora de que se encuentran de repente en una habitación de espejos, donde lo que ven, digamos, son otros como ellos, pero que no son ellos, y esto causa claramente extrañeza o inseguridad a esto que es parecido y desconocido. Es decir, aquí también se puede ver con ciertos conflictos. Antes, si había una guerra en China, pues realmente a nadie le importaba si estábamos aquí en España seguros y tranquilos, pero ahora, pues eso, puedes tener una guerra en Siria y ya es tu patio trasero. En segundo lugar, está la aceleración, que esto es básicamente que cada vez hay más cambios en periodos más cortos de tiempo, y esto obviamente tiene su clara manifestación en la brecha intergeneracional. Por ejemplo, si comparamos a los antiguos con los modernos, vemos que antes generalmente los abuelos, padres e hijos tenían un estilo de vida similar, trabajaban en lo mismo, se relacionaban
con las mismas personas, tendían al mismo estrato socioeconómico, a la misma educación, etc. En cambio, ahora ya vemos ciertas diferencias en los modos de vida entre directamente padres o hijos, o incluso ya brechas de carácter intrageneracional, es decir, dentro de una propia vida puede que un niño no viva igual cuando sea adulto o cuando sea pues mayor. Estos 4 elementos convergen en el que viene a ser el quinto, que es el pluralismo. Esto quiere decir la fragmentación, la diversidad, y su efecto recíprocamente, o sea, su efecto, digamos, a la vez, es en cuestiones tan contradictorias como producir tolerancia, por un lado, y conflicto por el otro. Así, esto es el producto de un enorme proceso de politeísmo de los valores iniciado más o menos en el Renacimiento, donde lo que hay es que se desgafan las distintas esferas sociales, cada una con sus propias lógicas, y esto, digamos, tiene un efecto de intersección en los sujetos, digamos, puramente geométrico, es decir, que se ven atravesados por estas esferas y requieren pues posicionarse a lo mejor dentro de las mismas. Para poner un ejemplo, para que no sea tan abstracto, esto se ve claramente en las nuevas clases sociales. O sea, esto rompe, digamos, con esa propia dicotomía clásica y que ya era forzada en su época sobre burgueses contra proletarios, y lo que se ve ahora es toda una gama enorme, no solo socioeconómica, es decir, no solo vertical, sino también horizontal, en cuanto a las distintas esferas y ámbitos en los que se desarrollan los individuos y los grupos. Y además de ser mucho más complejo en todo este sentido, en toda esta gama de grises, también hay que tener en cuenta la movilidad social que ya se ve también en todos estos distintos ámbitos, más allá incluso del económico. Bueno, teniendo en cuenta ya, digamos, los momentos históricos y esta definición corta de lo que es la sociedad actual, pues me voy a meter en el bloque donde básicamente desarrollaré la hipótesis de esta ponencia, que es básicamente que las sociedades plurales requieren de un ejercicio del poder acorde a ellas. Este ejercicio del poder, evidentemente, las cuestiones que voy a tratar ahora no es que sean nuevas ahora, sino que ahora cogen más relevancia. Pero en cualquier caso, este ejercicio del poder se puede definir a partir también de esta. Así, el ejercicio del poder sería personalizado. Para describir esto me serviré de la metáfora de la sociedad-red. Esto es, entendiendo como si la sociedad, los individuos y los grupos fueran nodos y se vincularan, se comunicaran entre ellos mediante vínculos y utilizando distintos códigos dependiendo de los ámbitos de esta enorme y compleja red. Así, el ejercicio del poder, o sea, el poder mismo se irradia a través de la misma y utiliza esa misma infraestructura y esas mismas características de la propia sociedad-red pues, para ser ejercido. Así, esto permite un enfoque individualizado, más particular, más infinitesimal, y también una violencia dirigida de modo mucho más estratégico, eficiente, filtrado y, sin duda, discreto. En segundo lugar, tendríamos también el ejercicio del poder presentándose como contrapoder. Y esto se entiende por la propia situación en que nos encontramos ahora, de una desintegración de la clásica dicotomía entre el bien y el mal. Nos encontraríamos más bien camino a una especie de multilateralismo ético donde cada grupo pues lucha por sus propios destinos elegidos, y hay una serie de alianzas en los mismos que también es compleja y fluida, neutralidades, incluso indiferencias, y obviamente distintas escalas de conflictividad. Así, el mismo poder se sirve de esta propia autoritas, de lo que vendría a ser una especie de héroe justiciero, digamos, de esta figura, para presentarse como si fuera contrapoder. Esto está plenamente relacionado con el siguiente punto, que es la fetichización de la víctima. Esto es para la extracción del sustento legitimador mediante la exposición pública de su figura, y, digamos, esta figura de la víctima y su exposición pública sirve además como justificación absoluta y suficiente para los propios actos del poder. Así, de esta manera se entreteje toda la estructura de dominio, instrumentalizando la imagen de la víctima, pero sirviendo obviamente a los intereses y a los ideales en que se funde el poder. En cuarto lugar, digamos, esto también es un poco evidente también, que es el ejercicio híbrido del poder. Esto es,
ir más allá de las propias estructuras formales e institucionalizadas a los ámbitos más informales. Y esto por la propia ampliación del ejercicio del poder que requiere para su propia eficacia. Es decir, se requieren ciertas prerrogativas que son las que permite, digamos, este ejercicio a partir de ámbitos más informales. Esto es la ocultación de lo arbitrario y además el poder evitar que se establezcan ciertos límites o que la necesidad de establecer justificaciones y evidentemente para poder soslayar cualquier derecho. Por último, me gustaría comentar, digamos, es uno de los puntos en que más me gustaría hacer énfasis, y es en el ejercicio constructivista del poder. Para entender esto hay que tener en cuenta que el poder en sí tiende a la totalidad, o sea, es absolutista, es imperialista, si se quiere decir, o sea, trata de inmiscuirse en todos los ámbitos, de lo más grande a lo más privado. Así, la cuestión aquí de lo que se trata es de la creación e imposición de ciertos marcos estructurales de violencia para la socialización coactiva dirigida a satisfacer pues, los intereses e ideales en que se funde el mismo poder. Para esto se sirve de una amplia gama de instrumentos, entre los cuales destaca sobre todo pues, los actos censores de carácter revisionista que he comentado antes. Esto es la apelación a la supuesta reproducción social, apelación a la constante necesidad de visibilización, intentos de imposición lingüística y sobre todo satanización de artefactos culturales. Esto genera un curioso efecto que me gusta denominarlo doble superficie, y es que tenemos que tener en cuenta que evidentemente hay ciertos marcos que son naturales en el sentido de que son coherentes con las condiciones simbólicas y materiales de la sociedad, de los grupos o de los individuos, que permiten que a lo mejor en cierto momento dado la propia sociedad entienda que dirigirse en alguna dirección concreta es pues, lo lógico respecto a lo que está sucediendo. Pero esta situación es distinta. Aquí hablamos de marcos artificiales en el sentido de que son impuestos y genera esta doble superficie. Por uno, digamos, la que sería la aparente, la mediática, que es la simulación de los valores del poder, esto es la corrección política, y luego estaría la segunda superficie, que vendría a ser, entre comillas, lo real o lo que está sucediendo en la propia sociedad, que es la interiorización de los valores opuestos a los que quiere imponer el poder. Así se empieza a crear una brecha enorme que en algún nivel desencadena pues ya en el conflicto manifiesto. Bueno, para concluir, no sé si voy bien de tiempo. Para concluir simplemente me gustaría pues recalcar lo que aquí ha venido a ser el argumento principal, y realmente es tan simple como que a un nuevo contexto, a una nueva sociedad, evidentemente los fenómenos y sus manifestaciones van a ser distintas y acorde a ella, o sea, no tiene mucho más trasfondo, es la cuestión principal. Pero también lo que he intentado mostrar es que esto a la vez, y quizás es el punto de mayor importancia quizás para el tema de esta jornada, es que esto también requiere evidentemente una cierta revisión y actualización de los propios instrumentos analíticos para la evaluación de la sociedad y de sus fenómenos, y evidentemente también pensando para las vías disponibles o las soluciones que se puedan ir dando en consideración a pues, los ejemplos históricos sí, básicamente ejemplos históricos que se puedan haber dado. Y básicamente